Muy buenos días, estudiantes de primero de secundaria. El día de hoy vamos a hacer el curso de Ciencia y Ambiente correspondiente a Física Elemental. Ya hemos estado viendo los movimientos, ¿no? Pero movimientos horizontales. El primero fue movimiento rectilíneo uniforme, donde no hay aceleración, la velocidad permanece constante. La segunda clase fue movimiento rectilíneo uniforme variado. ¿Por qué variado? Porque las velocidades ya no son las mismas, sino cambian. Entonces había una aceleración. Ahora, si la velocidad aumentaba se llamaba aceleración y si disminuía se llamaba desaceleración. Muy bien. El tercer tipo de movimiento que vamos a ver dentro de cinemática es caída libre. Caída libre es casi similar que movimiento rectilíneo uniforme variado, sino que en MRV el movimiento era horizontal. En caída libre es lo mismo, sino que el movimiento va a ser vertical. Ahora, como todos sabemos, ¿no? Hablando que esto sea la Tierra, desde el centro de la Tierra, ¿qué se ejerce? A cada punto dentro de nosotros ejerce una gravedad. ¿Qué es la gravedad? Es la atracción que hace que un cuerpo caiga, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el plumón no flota, sino simplemente ¿qué pasa? Cae. ¿Por qué cae? Por la fuerza de la gravedad. La gravedad lo está jalando. ¿Hacia dónde? Hacia el centro de la Tierra. Incluso ustedes podrán observar que en la Luna la gravedad es distinta. Es mucho menor que la Tierra. Es por eso que cuando llegaron a la Luna, los astronautas, ¿qué pasaban? Ellos parecía que estaban flotando, porque la gravedad era poquísima. En cambio acá la gravedad dentro de la Tierra es aproximadamente 9,81 metros por segundo al cuadrado, que para cálculos básicos simplemente lo vamos a redondear a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? A esto lo vamos a llamar nosotros gravedad. Ahora, dependiendo del cuerpo el movimiento, ya sea hablando verticalmente, si es que sube o si es que baja. Ahora observen, en este caso la velocidad inicial está arriba y la velocidad final está abajo, entonces se está direccionando hacia abajo. Cuando tengamos eso, ¿qué va a pasar? La gravedad lo está jalando hacia abajo y el movimiento está hacia abajo, entonces el movimiento está a favor de la gravedad, por lo tanto la aceleración va a ser positiva. Pero no hablemos de aceleración, hablemos de ¿qué? De gravedad. La gravedad va a ser positiva. Ahora, si el movimiento es al contrario, va hacia arriba, ¿qué quiere decir? La velocidad inicial inició abajo y la velocidad final está arriba. ¿Qué va a pasar? La gravedad lo sigue jalando hacia abajo, pero el movimiento está hacia arriba, entonces el movimiento está en contra ¿de quién? De la gravedad. Por lo tanto, la gravedad ¿qué va a venir a ser? Viene a ser negativa. Pero eso, ¿para qué positivo? ¿Para qué negativo? Para tenerlo en cuenta dentro de nuestra fórmula. Ahora, en MRV habíamos visto estas tres fórmulas básicas, incluido en su módulo tenían una cuarta fórmula. Ya. Estas mismas fórmulas vamos a emplear ¿para qué? Para caída libre. Lo único que va a cambiar ¿qué son? Los términos. En lugar de hablar de aceleración, vamos a hablar de gravedad. En lugar de hablar de distancia, vamos a hablar de altura. La altura en el que se ha ejercido el movimiento. Por ejemplo, al inicio, la fórmula de velocidad inicial igual a velocidad final más menos aceleración por tiempo. Va a ser la misma, sino que ¿cómo va a cambiar? Velocidad final, velocidad inicial. Velocidad final acá va a ser igual velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. La aceleración cambió por la gravedad. Igual los demás. Acá era distancia, ahora va a ser altura. Acá va a ser igual velocidad inicial por tiempo más menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. La aceleración cambió por la gravedad. Ahora, la tercera, velocidad final al cuadrado, acá es igual velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces acá, en lugar de hablar
de aceleración vamos a hablar de gravedad, y en lugar de hablar de distancia vamos a hablar de altura. Entonces acá sería gravedad por altura. En la última sería altura, ¿a qué será igual? Velocidad inicial más velocidad final sobre 2 por tiempo. Mejor dicho, las fórmulas deberían ser las mismas y las ecuaciones también. Muy bien, muchas gracias. Es todo con respecto a caída libre.